empezar a grabar. Feliz día para todos, buenos días. Última clase de angiología. Quería compartir, más que todo en esta clase especial, un material que me llegó hace unos años y que podamos observarlo y analizarlo. Y esto, más que todo, es un cierre de esta clase. Es un cierre del año, ¿sí? De esta cursada que tuvimos durante este año. Fueron alrededor de 4 meses que estuvimos observando, analizando, haciendo meditaciones, oraciones. Y bueno. Hola, Emilia. Hola, buen día, Florencia. Lo que quería decirles es que hubiera estado bueno que en esta cursada se hubiera dado la posibilidad de que quizás hubiera habido mayor participación, pero bueno, a veces quizás el tema del trabajo, de la actividad continua, y justamente como es un curso online también favorece a que uno reciba el material y lo pueda ir estudiando y preparando y trabajando continuamente. Lo que dije anteriormente, aquellos que hayan trabajado, ¿sí?, durante esta cursada, se les va a hacer un certificado y se los va a mandar por correo, así que después le voy a poner en el WhatsApp aquellos que hayan hecho la colaboración y que hayan trabajado durante el año, bueno, se les mandará este certificado. Y además les voy a mandar otro material de libros de angiología para que ustedes también puedan seguir leyendo, investigando, además de compartirle el material. Digamos, estos días estuvimos compartiendo más que todo algunas oraciones que faltaban, que me pidió una de las integrantes del grupo, del WhatsApp, que tienen que ver con cada uno de los ángeles y de cada una de las jerarquías. Seguramente me debe haber faltado alguno, porque no, la verdad que estuve buscando ese material, pero sé que algunos prefieren la oración, el rezo, antes que quizás buscar las respuestas en el interior. No estoy juzgando, sino estamos reflexionando sobre el tema. Vuelvo a repetir, la idea de hoy es un cierre más que todo de la clase y quería compartirles un material que a mí me llegó hace un tiempo y que podemos observar algunos conceptos que tienen que ver con justamente el cuerpo, la enfermedad, el tema de los ángeles solares, ¿sí? Nosotros habíamos visto en una de las clases los ángeles superiores, ¿sí? Como Samael, Santalfón, Metatrón, que eran los ángeles de los directores de las jerarquías superiores, pero los ángeles solares son los que se conocen como los ángeles de la Sefirot, ¿sí? Si ustedes van a lo que es la Kabbalah hebrea, que en realidad la Kabbalah con K no es lo mismo que la Kabbalah con C. La verdadera Kabbalah, ¿sí?, hebrea, es la Kabbalah egipcia, que fue la que nació en los templos justamente en Egipto, como el templo de Heliópolis, que era lo que se conocía como el templo del sol, o el templo de los maestros solares, o el templo de los maestros espirituales. A esos maestros se los conocíamos como jerofantes, ¿sí? Bueno, ellos transmitían esta sabiduría, ¿sí?, y los escribas eran los que tomaban nota y anotaban los papiros. Lamentablemente, mucho de esa información que había quedado registrada en las pirámides, luego fue llevada a lo que conocimos como la Biblioteca de Alejandría a nivel histórico, que al ser destruida, al prenderse fuego, mucho de eso se perdió. Pero ¿qué pasa? Hoy estamos ingresando en lo que se conoce como la nueva era de Acuario,
Muchos hablan de que empieza el 21 de diciembre, otros hablan de que empieza el 11. En realidad la era de Acuario comenzó en el año 54, ¿sí? Como sería un precomienzo de la era de Acuario. Bueno, toda esa información, todo ese conocimiento, todo ello que ha quedado escrito, luego se empieza a recibir a través de los que se conocen como los canales. ¿Quiénes son los canales? Son aquellos que reciben la información, ¿sí?, a través de los canales superiores, de los maestros, de los guías, de los ángeles, y justamente tiene que ver con esto. Pero quiero que analicemos como cierre algunos conceptos que nos quedaron pendientes y que estaría bueno que lo veamos, ¿sí? Voy a poner la presentación. Bueno, las enfermedades y los ángeles de curación, los ángeles solares. Bien, primero tenemos que tomar en cuenta de que el hombre esencialmente es creador y que crea en múltiples direcciones y en varios niveles. Su creación va a depender de su nivel de conciencia. Es así que los ángeles, cada uno de nosotros tiene varios ángeles que lo custodian, y en general son entre 2 y 4 ángeles. Pero también los ángeles trabajan de acuerdo al proceso y al nivel de conciencia evolutivo que tenemos, ¿sí? Pero ¿qué pasa? El hombre, esencialmente, también tiene diferentes cuerpos: un cuerpo físico, un cuerpo mental emocional y un cuerpo espiritual. Como tiene el poder de creador, el humano en general, desde la parte más inconsciente, ¿sí?, puede crear lo que se llaman los egregores, que son acumulaciones de sustancia psíquica, ¿sí?, que pueden tener, digamos, un objetivo positivo o negativo, digamos, correcto o incorrecto dentro de la vida. Si la persona piensa correctamente, va a crear cúmulos de sustancia emocional, mental, etérica, ¿sí?, de alta vibración. Entonces, cuando nosotros activamos emociones divinas, ¿sí?, trabajamos la paz, no juzgamos, actuamos con honestidad, nos valoramos, vamos a crear eso, esa energía que se llama egregor, positiva, digamos, ¿sí? Si la persona tiene métodos erróneos de actuar, pensar y sentir como se conoce con la ley universal, o las leyes naturales de la vida, o las leyes, tiene varios nombres, universales de la existencia, veremos que esto va a empezar a afectar el ambiente, ¿sí? En este caso, los ángeles no tienen poder sobre nosotros como para evitarlo. Ellos nos avisan, ¿sí?, nos dejan mensajes, ¿sí? Pero igual, como yo lo dije en una charla, si, digamos, nosotros desde nuestro aspecto inconsciente ya nos transformamos en un proceso de autodestrucción para el ambiente, ¿sí?, para todo lo que nos rodea, ahí sí los ángeles pueden llegar a intervenir y pueden generar una transformación, un cambio de acuerdo a esa situación. En el ambiente tenemos algunos de los elementales creados por el hombre en forma psíquica condensada. Entonces, el hombre al pensar emite radiaciones eléctricas, ¿sí?, con una resistencia en el espacio, una acumulación de energía, y después existe una forma de pensamiento, ¿sí? Lo que pensás es, dice la primera ley universal, la ley de mentalismo. Entonces, existen egregores o formas psíquicas creadas en combinación entre los hombres y lo que se conocen como los devas. ¿Qué son los devas? Los devas son entidades, ¿sí?, energéticas que están dentro de los 4 elementos o los elementales, ¿sí?
Si pensamos mal, tendremos malos egregores, pero si pensamos bien, tendremos buenos egregores. Pero esta influencia tiene que ver con justamente quiénes somos nosotros como creación en el universo. ¿Se entiende? Bien. ¿Alguna pregunta, Florencia? Sí, Sí. tengo una duda. Uno se puede proteger como de esos egregores, porque estoy pensando, uno entra a un ambiente y pienso como que esas formas, esos egregores pueden estar en ese ambiente, ¿no? La Sí. forma, uno teniendo pensamientos positivos o estando conectado con la divinidad, es una forma de protección hacia esos egregores. Si vos, digamos, interiormente tenés paz, tenés armonía, digamos, a ver, ¿cómo lo puedo decir? Si estás equilibrada, no te va a afectar nada, en ningún ambiente. Por supuesto que los ángeles están para protegernos, para cuidarnos, y las malas energías existen, los egregores existen, ¿sí? Y se manifiestan en el ambiente. Es más, uno, fíjate, cuando entra en un ambiente ya siente algo. Vas a sentir como pesadez, como algo que es muy denso. Bueno, en ese caso lo mejor es retirarse, ni siquiera es quedarse e intentar nada. O sea, uno va a empezar a sentir como que hay algo denso. Lo mismo pasa con los animales, ¿sí? Los animales tienen un contacto muy sutil con la naturaleza. O sea, ellos están muy en contacto mucho más que nosotros, porque nosotros en ese sentido estamos más densificados. Ellos tienen, más que todos los gatos y los perros, tienen más amplificados los sentidos. Entonces, tienen un parámetro más paranormal, como dirían los parapsicólogos, ¿no? Locos, que nosotros. Entonces ellos ven más las energías. ¿Se entiende? Y en general avisan. Ellos son como sensores en la vida. Te van a avisar cuando hay algo que está mal o está bien. Es así, empiezan a ladrar, a gruñir, o empiezan a querer arañar algo, o se van a poner a la defensiva. Bueno, existe eso. Entonces, uno tiene que ser observador consciente justamente de dónde está, cómo está. Por eso te digo, si uno está en equilibrio, yo por ejemplo, mirá, vamos a un ejemplo claro. Yo me levanto hoy a la mañana, hago una meditación de media hora, salgo a la calle, quizás no lo digo este año porque este año fue realmente algo muy extraño, el tema de toda la pandemia y todo, pero el año pasado vos te subías un colectivo y tenías un montón de gente alrededor tuyo, ¿no? Tenías el subte que estaba repleto. Vos te sentabas, si habías hecho una meditación de media hora, una hora, te ibas a empezar a sentir mal. A mí me pasó varias veces, de sentarme en el subte y empezar a sentirme mal. ¿Y por qué es eso? Porque la energía densa que está en el ambiente te puede envolver, pero no te va a afectar, vas a sentirlo, ¿sí? Que el lugar está. Entonces te vas y te retirás del lugar, ¿sí? No es que te afecta, sino que vos lo sentís. ¿Se entiende? No es que te va a atacar, sino que vos lo vas a sentir. Siempre lo recomendable es irse del lugar, retirarse, ¿sí? ¿Se entiende? El tema es no caer, no dejar que nuestro ego empiece a conectarse con ese ambiente. ¿Sí? Claro, sí, Bien. entiendo. Vamos a ver un poco el tema de las enfermedades, ¿sí? Porque esto también tiene que ver con los egregores, porque los egregores, ¿sí? Son manifestaciones, los dibujos son medio ¿cómo se llama? Oscuros, pero bueno. Este material me llegó hace unos años y quería compartirlo porque me pareció interesante. ¿Sí? Tiene estos dibujos medio raros, medio oscuros, pero bueno, que son los fondos. Pero quería compartirlo. Yo, en general, si vos buscas en mi canal, vas a encontrar que hay un seminario que habla de las enfermedades en sí. Pero esto más que todo es para que uno tome conciencia de que en general la enfermedad la crea uno.
desde el pensamiento. ¿Sí? Y que la enfermedad, Lo que sería el pensamiento es la tipo semilla. biodecodificación. ¿Cómo? Tipo biodecodificación sería, Claro, ¿no? exactamente. Exactamente, está relacionado con la biodecodificación. O sea, uno desde el pensamiento, ¿sí? Desde la primera, el pensamiento es una semilla, ¿sí? Como la planta. Vos plantás la semilla en una maceta y al cabo de un tiempo empieza a salir la plantita. Bueno, el pensamiento puede crear, ¿sí? Una planta maravillosa, hermosa, bella, o puede salir algo horrible, ¿sí? O se puede morir la planta, ¿se entiende? El pensamiento es igual, depende de lo que nosotros pensamos, es. Entonces yo decido, todo lo que creamos es, ¿sí? Todo es mente, ¿sí? Lo que crees, creas. Entonces, ¿qué origina? Si yo tengo un pensamiento, una emoción o un deseo negativo, digamos así, en realidad no existe lo negativo, sino que son emociones que nos bloquean en general, ¿sí? Que nace producto, puede ser de una proyección hacia afuera, de que yo la recibo y la acepto como mía, cuando en realidad lo que está afuera solamente es una proyección falsa de lo que está dentro, que es mi propio mental, que es lo que está creando y proyectando hacia afuera, ¿sí? Yo estoy creando esa enfermedad. ¿Se entiende? De mis propios Sí. pensamientos. Por supuesto que la medicina moderna te va a decir que no, posiblemente, porque te va a decir, no, esto es producto de esta cosa. Sí, bueno, los genetistas ya comprobaron de que nosotros venimos con lo que se llaman los patrones genéticos de varias generaciones hacia atrás, y que hoy en día se hace un estudio genético en un laboratorio y vos podés saber lo que le va a pasar a esa persona durante los próximos 60 años. ¿Qué enfermedad va a tener? ¿Cuáles van a ser? Bueno, eso se llaman patrones genéticos, que se activan como si fuera un programa. ¿Viste cuando vos ejecutás un programa y se abre una pantalla? Bueno, la enfermedad es lo mismo. Hay patrones genéticos inactivos en nuestro cuerpo que cuando nosotros apretamos un botón se activan. La enfermedad es lo mismo. Si nosotros tenemos una emoción, esa emoción es producto de una entidad que está adentro mío y que está grabada en mi ADN. Yo puedo activar esa entidad o no. Y eso va a depender de los pensamientos y las emociones que yo manifieste. Y del mal uso que hacemos muchas veces del cuerpo físico. ¿Sí? ¿Cuándo se origina este proceso de enfermedad o este cambio, esta transformación? Bueno, algunos dicen que fue en la raza de Lemuria, otros hablan de la raza de la Atlántida, otros hablan de, te digo para lo que dice en general, New Age, hablan de todo de este proceso alquímico, de toda esta construcción del humano en los laboratorios, bueno, y eso exige destrucción. Bueno, el origen de las enfermedades no es etérico, sino físico. ¿Se entiende? O sea, hay un componente, patrón genético, que nosotros lo tenemos grabado en nuestro cuerpo. Y que nosotros lo activamos por creencias, por costumbres, ¿sí? Por pensamientos. ¿Se entiende? Sí, una pregunta. Sí. Es decir que entonces, aunque alguno de nuestros familiares, por ejemplo, padre, madre, tenga algún problema o psíquico, alguna enfermedad, ¿no? Sí. Uno, por más que genéticamente quizás tenga alguna predisposición, si uno, digamos, no aprieta ese botón, como vos decís, puede uno no desarrollarlo. Por supuesto. Por Okay. eso te digo. O sea, por ejemplo, tu bisabuelo, no digo tu padre, tu madre. En general se dice que el 50% de las enfermedades y los patrones genéticos son o vienen de los abuelos, ni siquiera de los padres, de los abuelos. Por eso es muy importante conocer
como dice la biodescodificación, el árbol genealógico, o lo transgeneracional en ese aspecto. ¿Se entiende? Porque esto viene de 7 generaciones para atrás, pero nosotros somos los que elegimos nacer en este cuerpo, y por eso nuestros ángeles nos acompañan y nos guían desde ese aspecto. ¿Se entiende? O sea, nosotros elegimos, ¿sí?, de acuerdo a, como yo digo, un múltiple choice, al momento de nacer, en qué familia yo tengo que ir a experimentar tal cosa. ¿Cuál es mi misión de vida? ¿Qué es lo que yo tengo que sanar en esa familia? ¿Cómo puedo colaborar? Quizás nosotros somos los que venimos a justamente sanar o transmutar todos esos patrones genéticos de las 7 generaciones para atrás. Por eso es muy importante tomar conciencia de quiénes eran nuestros ancestros, qué problemas tenían, qué enfermedades tenían, ¿sí? Y saber qué es lo que nosotros no tenemos que activar en nosotros. ¿Sí? ¿Se entiende más o menos? Sí, sí. Entonces, toda enfermedad tiene un componente genético y un componente digamos, que puede ser decodificado. ¿Sí? Biodecodificación significa decodificar la vida. Nosotros tenemos que decodificarnos a nosotros. Y entender de que todo tiene que ver con un cúmulo psíquico y físico que está conectado, pero no espiritual. ¿Sí? Una cosa es el espíritu y otra cosa es el alma, que baja en base a ese cúmulo. El alma está formada por patrones genéticos, patrones culturales y los registros akáshicos, que son las experiencias de otra vida. Eso es como el disco duro, que está todo grabado. ¿Se entiende? Y que se conecta al cuerpo, que nosotros vamos formando. Y que está grabado ahí. Nosotros somos un mapa de nuestros ancestros. ¿Se entiende? Y eso los ángeles lo saben. Por eso tenemos que meditar mucho y consultarles a ellos cuando van surgiendo todas estas cosas. ¿Y cómo podemos sanar? Por eso yo hablaba del arcángel Rafael, ¿sí?, de los maestros y los guías del rayo verde, que tenían que ver con eso, con la sanación, ¿sí?, que tienen que ver con el chakra cardíaco. El rayo verde tiene que ver con el chakra cardíaco. Tiene que ver con la bronca, con el odio, con la valoración, con el perdón. Por eso es muy importante el perdón, porque cuando yo activo el perdón en mí, empiezo a sanar también esos patrones genéticos. Y empiezo a transmutar esos egregores, ¿sí?, esas entidades que se forman producto de esas enfermedades. Entonces, por ejemplo, el egregor más extremo o espantoso sería cuando ya nosotros le damos una formación a un cáncer, a la diabetes, ¿sí?, y a otros tipos de enfermedades, ¿sí?, por ejemplo, no sé, una leucemia, que ya viene activado de otras generaciones. Por eso es muy importante saber qué enfermedades trajo mi abuelo, mi bisabuelo, o por qué dejó el plano, cuál fue la causa, la consecuencia, ¿sí?, para poder comprender de que eso también puede estar adentro mío, y que yo no lo tengo que activar, no tengo que apretar el botón. ¿Se entiende? Bien, por supuesto que cada enfermedad está conectada a una emoción. Y de esas emociones yo tengo que ser muy observador de qué es lo que no tengo que activar en mí y que tengo que trabajar el opuesto. Yo digo hay que trabajar el opuesto. Entonces, primero hay que reconocerla, después hay que aceptarla y después trabajar el opuesto. ¿Se entiende? Por ejemplo, tenemos el temor, el miedo, que el opuesto es la certeza y la confianza. ¿Se entiende? ¿Cómo trabajo la certeza y la confianza? Yo ya creo que en las clases lo digo, pero lo repito. Desapego emocional, pasión divina, cuando yo me conecto con los ángeles, cuando tomo sabiduría, cuando levanto mi estima, empiezo a trascender esos temores. Por ejemplo, el aborto, las adicciones, alergias, asmas, si tienen que ver con una emoción.
Entonces, por ejemplo, el aborto natural tiene que ver con temor, con miedo al futuro. Las adicciones con huir de uno mismo, no saber amarse. Tiene que ver también las adicciones con los rechazos. Depende del tipo de adicción, va a ser el rechazo que uno tiene. Hoy en Facebook estaban hablando del cigarrillo. El cigarrillo tiene que ver con el tabaco. Uno cuando es adicto al cigarrillo, pues ha tenido muchos problemas con el padre, porque el aire representa el padre. ¿Se entiende? Cuando yo tengo problemas con el alcohol, es porque tengo un problema, un rechazo hacia la madre, hacia lo femenino, porque el alcohol es líquido, es agua, es un tóxico. ¿Sí? Es más, virus significa toxina. Entonces, las alergias tienen que ver con el tema, el rechazo a las relaciones, hacia los otros, negar el propio poder de uno mismo. Asma, madre consentidora, madre controladora, ¿sí? Suprimir el llanto, no poder expresarse. Bueno, estas son algunas de las, esta presentación después se las comparto, algunas de las enfermedades que pueden surgir justamente producto de esto. ¿Sí? Cáncer, colitis, bueno, hay un montón. Si ustedes investigan en biodecodificación o si investigan sobre tipos de enfermedades, está el libro de Luis Hay también. Hay muchos libros que hablan de esto. Enrique Corbera habla mucho de la biodecodificación también. Hay muchos autores. ¿Sí? Acá está el libro de Hay, que es Tú puedes sanar tu cuerpo, pero hay muchos libros, en general, donde habla justamente del contenido emocional, ¿sí? Y de la sanación. Por eso también es muy importante por ahí hacer registros akáshicos para saber por qué traigo eso, ¿sí? De otras encarnaciones, porque no solamente es que lo traemos de los patrones genéticos, sino también traemos de otras encarnaciones, ¿sí? Pero es un ejemplo nada más. Bien. Entonces, para lograr una curación, ¿sí? Existen 3 niveles de energías. Como ya lo dije, el etérico, el astral y el mental. Cuando hablamos de astral, hablamos de la parte física. Mental tiene que ver con la conexión mente-emoción, ¿sí? Es más, la palabra mente viene de mentis, que significa mentira. Bien. Entonces, en general, hoy en día, y hace miles de años, las enfermedades físicas han hecho estragos en la raza humana. Eso es lo que tenemos que entender, y aún lo siguen haciendo. Esta pandemia no es casualidad, es causalidad. La hemos creado nosotros, ¿sí? A nivel colectivo. O sea, lo hemos creado también justamente para que desde la parte álmica podamos crear una transformación. O sea, más allá de que uno dice, sí, fue creada en un laboratorio, bueno, tenemos que ir y observar más allá del laboratorio. ¿Sí? Porque hay algo que se llama el campo mórfico, ¿sí? Que es que todos nosotros estamos conectados, ¿sí? A través de lo que se llama el cordón universal, el cordón de plata. Y al estar conectados en una malla energética, ¿sí? Una red energética, todos, álmicamente, co-creamos nuestra realidad externa, o co-creamos una falsa realidad sería. ¿Se entiende? Entonces, nosotros podemos ir también a niveles etéricos superiores, sutiles, y lograr esa curación y esa sanación de esas enfermedades. Cuando meditamos y nos conectamos, empezamos a bajar energía. ¿Sí? Por eso es importante pedirle a los ángeles, a los guías, a los arcángeles, que bajen la energía en nosotros. ¿Sí? O sea, debemos canalizar correctamente esas energías para producir estados de equilibrio y bienestar. ¿Sí? El nivel mental para despertar las energías de la intuición y la comprensión superior. La intuición es el lenguaje del alma. Y es donde está conectado nuestro ángel guía. ¿Sí? Y muchas veces nosotros pensamos que somos nosotros mismos, pero es nuestro ángel guía. Que en realidad
y para muchos que han investigado y que han canalizado y se han conectado a esferas superiores, se dice que el ángel guía o el ángel custodio muchas veces somos nosotros mismos en otro plano de conciencia. O sea, ¿se entiende? Nosotros estamos en otro nivel energético de conciencia que forma parte de nuestro propio espíritu, y que nosotros mismos nos hablamos para corregir esto. Por eso se dice que los que estamos acá en la Tierra, en este plano, en este cuaderno virtual, en realidad vivimos en el pasado. O sea, estamos como en un presente continuo, en realidad. Siempre estamos repitiendo el pasado. Por eso se habla y se dice que a partir de esta nueva era de Acuario, que ha ingresado la energía, ha generado todo ese cambio, toda esa rotación. Y se habla tanto del aquí y ahora, de vivir el presente, vivir a cada momento. Porque ¿qué pasa? Cuando nosotros hacemos eso y entramos en meditación, nos conectamos con los planos superiores en forma más fácil. ¿Se entiende? Y ahí podemos ver otras líneas de tiempo. Es lo de lo que muchos hablan hoy en día, que hablan del desdoblamiento cuántico, por eso se habla tanto de la física cuántica y todo eso, ¿sí? Yo siempre recomiendo, hay un documental que se llama ¿Y tú qué sabes?, para entender un poco el tema. Entonces, las enfermedades... Emilio, Sí. perdón, una pregunta que decía en la otra filmina, que decía conectarse con, acá está, con la energía espiritual para sanar, digamos, el nivel etérico, emocional y mental. La Claro, forma de conectarse es a través de la meditación. exactamente. Sí, igual ahora Okay. vamos a ver que hay un mantra, por eso se lo estoy dejando para el final, que también lo pueden practicar. Pero en general sí, siempre es a través de la meditación. O sea, hay muchas técnicas de sanación, ¿sí? La meditación es un sendero que todos tenemos que hacerlo diariamente, practicarlo, ¿sí? Hay técnicas de sanación como el Reiki, ¿sí? Magnify Healing, Chokurei, o sea, toda la parte del símbolo de Chokurei, que forma parte del Reiki, ¿sí? Después está, ay, no me sale el nombre ahora, ya me voy a acordar. Pero hay muchas técnicas de sanación, ¿sí? Cuando, por ejemplo, hacemos Reiki primer nivel y hacemos el autotratamiento, o cuando invocamos al arcángel Rafael que baje con su energía y nos envuelva, o ponemos la mano y decimos que necesito que me sanes esta emoción que tengo acá, ¿sí? Eso va a depender del pedido que nosotros hagamos, ¿se entiende? O sea, hay muchas técnicas que ayudan y colaboran con la sanación. Además, recordemos que muchas veces cuando nosotros estamos colaborando con la sanación de otros, también lo hacemos con nosotros mismos. ¿Por qué? Porque cuando vos vas a realizar cualquier tipo de sanación a otro, primero tenés que pedir asistencia. Pedirle al universo que baje la energía divina y vos actuás como un canal para imponer esa sanación en el otro. Por supuesto que tiene que haber un pedido del otro para hacer esa sanación. Creo que ya lo dije en una de las clases de Reiki angélico. Pero es así, o sea, nosotros no podemos imponer la sanación a nadie. Tiene que haber un pedido del alma, ¿sí? O yo puedo pedirle al alma de la otra persona que, o sea, me asista en la sanación, o me dé el permiso para poder yo iniciar la sanación. ¿Se entiende? La meditación es un método personal, ¿sí? Hay, por ejemplo, meditaciones técnicas, que yo a alguna le compartí. Hay meditaciones para hacer ejercicio de respiración y nada más. Y hay meditaciones de invocación, cuando invocamos al ángel, al arcángel, ¿sí? Pedimos su asistencia, o cuando enviamos nosotros oración al planeta, hacemos oraciones planetarias. ¿Se entiende? Más o menos. Sí, sí. Bien. Entonces, un poco el tema esto de las enfermedades, para continuar. Las enfermedades dependen de qué? De las reacciones mentales, de las reacciones psíquicas,
del contenido kármico, del contenido genético, que era lo que estábamos hablando, de la constitución psicológica, cuando hablamos de angustia, temor, desilusión, depresión, grandes tensiones individuales y tensiones comunales, porque tiene que hablar con la comuna, también con el entorno, ¿sí? que nos influye, y también tiene que ver con el grado de evolución espiritual, porque quizás nosotros vinimos a aprender eso también. Y una enfermedad también puede ser una enseñanza. También tenemos que comprender eso. Lo que no significa que no tengamos que sanar, justamente a nosotros nos muestran una enfermedad justamente para la sanemos, porque es un aprendizaje. Entonces, las enfermedades tienen su potencia radioactiva, su poder expansivo y su grado de intensidad. Potencia radioactiva tiene que ver con el poder de ampliación de esa enfermedad. El poder de expansión es cómo se empieza a manifestar, y el grado de intensidad es el grado kármico que va a tener esa enfermedad en nosotros. ¿Sí? Fíjense que hay muchas personas que por ahí tuvieron cáncer y se sanaron. ¿Sí? Es porque venían a aprender eso. Venían a sanar la bronca, a sanar el odio, a sanar la culpa. ¿Se entiende? De otras experiencias de vida. ¿Por qué dicen que hay niños que nacen y mueren y no se saben por qué mueren? Porque vienen solamente evolutivamente a vivir esa experiencia y ayudar al grupo familiar a que tome conciencia de eso. Por eso todo hay un gran contenido kármico, ¿sí? En estos procesos. Y que nosotros tenemos que ver, como yo digo, desde los ojos de Dios. Por eso muchas veces le he compartido en el grupo esa meditación para que la hagan. Porque tenemos que empezar a ver desde los ojos de Dios y no desde los ojos de nosotros mismos, que muchas veces es nuestro propio ego y las propias proyecciones de las sensaciones y las falsas percepciones que tenemos. Bien. Entonces, continuamos un poco con esto. Condiciones de estas enfermedades. Temperamento emocional o psíquico, personas irritables, personas de tipo mental, presión general en la vida moderna, excesivo de confort, sistemas de control de tiempo, crecimiento de la contaminación ambiental, tensiones sociales en el ambiente. Todo esto son factores y condiciones que influyen y que pueden influir en las enfermedades. ¿Sí? ¿Cuáles son las consecuencias? Bueno, ahí están. Cáncer, diabetes, enfermedades nerviosas, estrés constante, tensión nerviosa. ¿Qué nos ayuda a equilibrar todo esto? La meditación, que era lo que estábamos hablando hace un rato. Por eso hay que meditar, hay que tomar agua, hay que comer frutas, porque son estaciones de energía que nos ayudan a encontrar ese equilibrio, además de observar nuestras emociones y justamente transmutar esas emociones. Entonces, esto se va a dar justamente en este periodo de Acuario, y se va a dar cada vez más fuerte, porque estamos en una etapa de mucha purificación. Hay muchas almas que vienen a sanar un karma muy fuerte, muy elevado, y vienen también a trascender lo que se conoce como las maestrías. ¿Sí? Nosotros desde la numerología enseñamos que hay números maestros, como por ejemplo el 11, el 22, el 33, el 44, el 55, que están marcados y sellados en nosotros mismos desde nuestra propia numerología. Entonces tenemos que ser conscientes que también el maestro viene a sortear situaciones difíciles. Y también puede ser con emociones físicas, emociones psíquicas, o con enseñarle a los otros lo que deben hacer para poder trascender eso. ¿Sí? ¿Se entiende hasta acá, más o menos? Sí, sí. Es un tema especial, pero quería hablarlo porque muchas veces me preguntan sobre el tema de las enfermedades y justo este material me vino al pelo para compartirlo y para que lo veamos. Entonces, las verdaderas causas de las enfermedades se activan en los centros de poder radiactivo desde los extractos mentales y psíquicos del mundo. Por eso decía, somos como una gran malla energética todos. Estamos conectados como en ese gran campo mórfico. Entonces, si nosotros nos enfermamos, también enfermamos a la célula planetaria. Pero ¿qué pasa con la célula planetaria? La célula planetaria lo que hace es
reciclarse a sí mismo. Por eso también recicla todo lo que está dentro de ella. Y por eso hablo de este proceso de purificación. Las enfermedades de la raza deben ser localizadas en el espacio, y allí deben ser destruidas. ¿Qué significa? Que las enfermedades también son entidades autónomas, son entes. Por eso le llamamos egregores, ¿sí? A los pensamientos, porque van creando ese poder. Y es lo que debemos hacer, ¿sí? Justamente debemos meditar, conectarnos con la energía superior, conectarnos con los ángeles, para pedir asistencia. ¿Ves cómo está la imagen? Que están agachados y que hay una energía superior que lo envuelve en la imagen. Bueno, tiene que ver con eso, con la energía que nos envuelve del mundo angélico, ¿sí? De los maestros, los guías. Cuando nosotros pedimos colaboración, ellos nos asisten. ¿Se entiende? Bien. Por eso es muy importante, justamente, pedir asistencia, ¿sí? Y tratar de descubrir cuáles son esas enfermedades, cómo se manifiestan psíquicamente, ¿sí? Intentar neutralizar esas enfermedades, estudiar la forma de destruir esa enfermedad o esos enlaces muchas veces kármicos que nosotros tenemos de otras encarnaciones y que arrastramos desde el pasado, desde los patrones genéticos, de los patrones culturales, o de nosotros mismos, de nuestras experiencias de vida. ¿Sí? Y esto, recordemos que se inicia a partir del pensamiento. Y yo digo siempre que hay algo muy importante en esto, que tiene que ver con los patrones de hábitos que tenemos. Muchas veces nosotros no nos damos cuenta, pero al activar el botón, ¿sí? El botón es como un programa que se ejecuta, y el programa está programado, ¿sí? Y ese programa muchas veces se transforma en hábito. Y esos hábitos son los que llevan y crean este egregor, que a su vez se transforma en lo que conocemos como enfermedad. Entonces debemos cortar con esos lazos, con esas entidades, esos pensamientos, y siempre invocar el bien cósmico para vencer justamente estas enfermedades de raíz. ¿Se entiende? Bien. Cuando habla de bien cósmico, habla de la conexión angélica, ¿no? Nosotros lo vamos a relacionar desde ese tema. Bueno, con respecto a las energías, ¿sí? Según la metafísica, más que todo, porque este tema tiene que ver mucho con la metafísica, dice que hay diferentes tipos de ángeles, ¿sí? De la curación, que tienen que ver con las energías cósmicas. Son con el señor de Acuario, que tiene que ver con la energía de Acuario, los avatares, que son grandes maestros cósmicos, que vienen a asistir, ¿sí? desde los planos superiores, la energía del primer rayo, ¿sí? Acuérdense los rayos, ¿sí? El rayo azul, el rayo violeta, el rayo amarillo, el rayo rojo, ¿sí? Tiene que ver con los diferentes tipos de rayos. Y estas son entidades, ¿sí? O energías superiores que trabajan con esos tipos de ángeles. Los ángeles pránicos tienen que ver con la respiración, los ángeles de equilibrio psíquico tienen que ver con la conexión mental o psíquica, el equilibrio. Acordate de ángeles pránicos, por ejemplo, el arcángel Gabriel. Habíamos hablado que el arcángel Gabriel es una entidad que tiene que ver con la comunicación con el aire, ¿sí? Y tiene que ver con la purificación. O sea, si nosotros tenemos que encontrar algún ángel o arcángel, diríamos Gabriel, es un ángel pránico. Ángel del equilibrio psíquico. ¿Quién podría ser un ángel del equilibrio psíquico? ¿Sí? Por ejemplo, Miguel. ¿Por qué? Porque es índigo y es el que mantiene la energía del equilibrio mental. También podría ser, por ejemplo, ¿Saquiel? Saquiel, también, ¿sí? Podría ser. Y después están los ángeles solares. Solares, por ejemplo, podría ser Uriel, porque es el rayo de la sabiduría, el rojo. El amarillo y el rojo conectan al fuego naranja, que tiene que ver con Miguel. O sea, todo está conectado. A eso vamos. Pero si queremos podemos invocar. Nosotros
Invocar a los ángeles pránicos, ángeles de equilibrio psíquico, ángeles solares, que bajen sobre mí ahora, ¿sí? Que me inunden con la energía del primer rayo, del segundo rayo, del tercer rayo, o invocamos a las presencias del Espíritu de la Paz, ¿sí? La energía del avatar que baje sobre mí ahora y me inunde y purifique mi karma. ¿Se entiende? O sea, yo puedo invocar a cualquier entidad divina, ya sean los ángeles, sean energías como Avatar, como la estrella de Sirio, como el Espíritu de la Paz. ¿Se acuerdan que había una meditación del Espíritu de la Paz, que yo se lo compartí? Bueno, todos estos seres angélicos y entidades divinas o energías cósmicas nos ayudan para la curación, ¿sí? Para poder redimirnos del karma y ayudar a la humanidad a redimirse, ¿sí? Cuando hablamos de redimir, hablamos de liberar, de purificar y transmutar, ¿sí? Bien. Las reglas de curación, bueno, invocación de las fuerzas cósmicas, los ángeles de la curación se llama Agni Chaitas, ¿sí? Esto está en sánscrito. La invocación de las jerarquías angélicas de los planos astrales, bueno, ya lo estuvimos viendo, ¿sí? Ángeles de equilibrio psíquico, bueno, acá también están los nombres en sánscrito, si te interesa, ¿sí? Después si querés puedes investigar. Y después están los ángeles que son amigos del hombre, bueno, los ángeles custodios, ¿sí? Testigos del bien cósmico y realización de la paz universal, que son los que nos protegen, los ángeles guías, que nos asisten. Vas a ver que los ángeles van a estar siempre en todas las religiones. Quizás no los nombran como ángeles, porque muchos los nombran como sutras, como devas, como entidades, como elementales, pero los ángeles siempre, si vos indagás en todas las relaciones, ¿sí? Desde el zoroastrismo hasta el mundo hebreo, hasta el musulmán, vas a ver que siempre algún arcángel o ángel va a aparecer, porque son entidades divinas y todas las religiones los reconocen. A pesar de que algunas, ¿sí? Subdivisiones, ¿sí? De algunos centros religiosos no hablan de ellos, ¿sí? Es más, algunas agrupaciones cristianas como que no las reconocen, pero hablan de ellos. O sea, es extraño realmente. Y ahí tiene que ver mucho la influencia del ego, ¿no? En las estructuras. Bien. Bueno, acá habla cómo meditamos en general, cómo actúa la actividad del servicio de la curación física. Estar en reconocimiento, en serenidad, enfocar la mente en cada palabra. Estamos hablando de estas palabras que yo te compartí. Vivir por anticipado los efectos del aura de nuestro mundo. O sea, también podemos invocar el mantra de la unidad 3 veces, preferentemente a las 7 de la mañana, si lo queremos hacer, y podemos imaginar el planeta rodeado de un aura envolvente de energía dorada solar. Esto lo puedes hacer en una meditación. ¿Sí? Bien. Y siempre hay que pedir que se restablezca el plan de la Tierra. No sé si alguna vez escuchaste de la gran invocación. No. ¿No? Bueno, la gran invocación, ¿sí? Ahora te voy a mostrar, fue canalizada, ¿sí? Por Alex Bailey, ¿sí? Y que después eso se fue trasladando, se fue conociendo, que es una oración que en general se hace los días 22 porque es un número maestro. Y tiene que ver con la sanación planetaria, se hace todos los 22. ¿Sí? Entonces nosotros pedimos que la luz liberadora del Buda actúa sobre el planeta, que el amor infinito del espíritu de la paz sea en nosotros y en los demás, y el poder indescriptible del avatar de síntesis se manifieste y restablezca el plan de Dios en la tierra. Eso lo podemos decir si queremos, ¿no? El mantra de la unidad, este es el símbolo del mantra, que es la unión del avatar, el Buda y el espíritu de la paz. ¿Sí? Acordate que el Buda en realidad significa actitud búdica, ¿sí? O actitud meditativa,
que significa conexión. Avatar significa maestro superior. Y espíritu de la paz, ya sabe lo que es espíritu de la paz, no es necesario que lo diga. Bien, ¿cuál es el mantra? Lo que tenemos que decir es que la fuerza del gran triángulo mágico y la energía de los devas de curación desciendan sobre, y podés repetir tu nombre 3 veces. ¿Sí? O del equilibrio o de la comprensión espiritual, sean según el caso. ¿Se entiende? Sí. Que la fuerza del gran triángulo mágico y la energía de los devas de curación desciendan sobre Florencia Orellana, por ejemplo. O sobre Emilio Pérez. Y lo decimos 3 veces. Bien, y acá está la gran invocación. ¿Sí? Que ahora la voy a repetir para practicarla. Y dice así, nosotros podemos entrar en meditación, podemos hacer varias respiraciones. Yo siempre digo 30, 40, 50, y repetimos la oración, desde el punto de luz en la mente de Dios, que afluya luz a la mente de los hombres, que la luz descienda a la tierra, desde el punto del amor en el corazón de Dios, que afluya amor a los corazones de los hombres, que el Cristo retorne a la tierra, desde el centro donde la voluntad de Dios es conocida, que el propósito guía las pequeñas voluntades de los hombres, el propósito que los maestros conocen y sirven, desde el centro que llamamos la raza de los hombres, que se realice el plan de amor y de luz, y selle la puerta donde se halla el mal, que la luz, el amor y el poder restablezcan el plan divino sobre la tierra. ¿Sí? Esa sería la gran invocación. ¿Qué está diciendo la gran invocación? Que desde la esencia del origen divino, que es la luz, que somos todos nosotros, habla del hombre como figura. Porque cuando se habla del aspecto masculino, estamos hablando de la sabiduría. ¿Sí? Por eso se refiere a los hombres. Porque en general, de por sí, la energía o la luz ya viene en el aspecto femenino. ¿Se entiende? Porque porque la energía es femenina. Entonces, que la luz descienda a la tierra, o sea, baje la luz, baje la esencia de Dios. Luz en hebreo quiere decir Dios. Desde el punto de amor en el corazón de Dios, la esencia del todo, amor, el corazón. Nosotros, no es que Dios está en nuestro corazón, sino nosotros estamos en el corazón de Dios. Que afluya el amor a los corazones de los hombres. O sea, se active el amor que nosotros tenemos dentro del corazón de Dios. Que el Cristo retorne a la tierra. ¿Qué significa el Cristo? El Cristo en realidad es una energía cósmica superior, ¿sí? Que tiene que bajar en esencia y que va a bajar, y está bajando ya, en la era de Acuario. Por eso cuando Yoshua Manuel dijo, en 2000 años verán la verdad, decía, se refería a esto. ¿Se entiende? Desde el centro donde la voluntad de Dios es conocida, la esencia, voluntad, recordemos que en una clase yo hablé de la conciencia, de la inteligencia y la voluntad, que son los pilares de luz. Que el propósito que todos tenemos, porque todos venimos con un propósito a este plano espiritual, por eso los guías nos acompañan, maestros, ángeles custodios, ¿sí? Porque nosotros venimos con un gran grupo de almas, no es que venimos solos, desprotegidos, no, venimos con ángeles, venimos con maestros, venimos con guías, y venimos con otras almas agrupadas que nos ayudan desde la proyección a observarnos y poder generar esa armonía, esa paz, esa certeza y confianza, activar la sabiduría en cada uno de nosotros. El propósito que todos los maestros conocen y sirven, maestros y guías superiores, de esencia que ya conocen. Nosotros, cuando dejamos el plano, dicen que nosotros somos ya maestros, pero que en este plano venimos a conocer la maestría que somos. Entonces, cuando dejamos este plano y empezamos ese sendero de evolución y de elevación espiritual, empezamos a observar nuestra propia maestría. Por eso el propósito que los maestros conocen y sirven. Porque venimos a dar servicio. Por eso es tan importante la misión espiritual
porque es el servicio que nosotros damos en la tierra. Desde el centro que llamamos la raza de los hombres, desde la esencia que nosotros debemos evolucionar como seres de conciencia que somos. Que se realice el plan de amor y de luz, el plan divino de todos, y que selle la puerta donde se halle el mal. Sellar la puerta del mal significa sellar la puerta de la ignorancia, trascender las causas kármicas y todo aquello que hemos generado de nuestra propia inconsciencia, que es nuestro propio ego. Que la luz, el amor y el poder restablezcan el plan divino en la tierra, la esencia de lo que somos, ¿sí? Desde el amor que nosotros somos. Ese sería el significado de la gran invocación. ¿Sí? Bien, ¿alguna pregunta que tengas? No, hasta acá no se entendió bien lo de la gran invocación. Bueno, acá estaríamos dando por finalizado la cursada. ¿Sí? Si hasta el viernes tienen tiempo, si quieren, de bajar el material, yo igual después te lo voy a compartir a vos nuevamente, a todo el material, y te voy a mandar un certificado. Lo que yo te voy a pedir es, yo te voy a mandar unas preguntas, ¿sí? Para que me respondas y me las reenvías. Es como un pequeño examen, ¿sí? Está bien. Pues más allá del tema es que también nosotros practiquemos. Lo importante es que vos hayas practicado, hayas estudiado, y que en el momento que, por ejemplo, tengas que enseñar, porque seguramente en algún momento vas a poder enseñar todo esto, ¿sí? Porque es el sendero que todos tenemos que recorrer, el de enseñanza. ¿Sí? Sea en esta encarnación o sea en otra, pero en algún momento lo vas a enseñar. Pues si no, ni vos ni yo estaríamos acá y yo no te lo estaría transmitiendo a vos o a cualquiera del grupo de WhatsApp. ¿Sí? ¿Se entendió? Así que, sí. perfecto. Bueno, muchas gracias, Emilio, por toda la información que nos estuviste transmitiendo durante todo este tiempo, porque pasaron varios meses. Así que muy lindo el curso. Me alegro, espero que les sirva, que puedan practicar, que todas las oraciones las puedan llevar a cabo, que puedan aplicar las técnicas también, que son muy importantes. Y recuerden que cada cosa que nos sucede en la vida tiene que ver con un propósito, ¿sí? Y nosotros tenemos que llevar adelante ese propósito. Es un aprendizaje, es una enseñanza, ¿sí? Pero acuérdense que el maestro se transforma, el alumno se transforma en maestro, ¿sí? Y a veces somos alumnos y a veces somos maestros. Entonces tenemos que también reconocer ese instante y ese momento. ¿Sí? Porque cuando aconsejamos a alguien también somos maestros, y cuando recibimos consejos o enseñanzas somos alumnos. Pero lo más importante es que nosotros podamos descubrir quién realmente somos, y que podamos comunicarnos con nuestros ángeles, con nuestros maestros, y que ellos realmente sean nuestros guías. Estas cursadas, y cualquier cursada que vos hagas, o que hayas hecho, son cursadas que te ayudan a orientar tu sendero. En realidad, como yo digo, no me crean nada ni a mí ni a nadie, sino que encuentren la verdad en su interior, pues tiene que ver con eso. Sino que esto no solamente nos ayuda a orientar y a recordar lo que ya sabemos. Porque todo esto que yo estuve transmitiendo, yo sé que ya lo sabés. Solamente lo que estamos haciendo es recordarlo. ¿Sí? Muchísimas gracias, Florencia, por vos, por tu interés, por tus aportes, y desde ya siempre está abierto para cualquier otro curso, cursada o seminario, lo que quieras hacer. Bueno, gracias, Emilio. Bendiciones para vos. Un beso grande. Chau, chau.